Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Maestría en el Final. Y tal como lo había mencionado en el último episodio de esta sección, vamos a empezar con un pequeño curso de finales de peones y es importante desde el principio saber que estadísticamente los finales de peones y los finales de torres son los que más se presentan en la práctica. Por esa razón considero prioritario empezar con este tipo de finales y conocer muy bien su técnica, todos los conceptos y elementos necesarios para aprovechar las ventajas que se tengan o salvar partidas cuando sea necesario en posiciones que permiten las tablas. Muy bien, y me gusta mucho cuando empiezo con un estudiante nuevo, a quien empiezo a enseñarle la teoría de finales, empezar con este ejemplo. Me parece un modelo excelente de lo engañosamente sencillo que parece un final, sobre todo cuando solo hay tres elementos sobre el tablero, tenemos los dos reyes y un peón, y porque esto ya nos revela si se tiene o no el conocimiento preciso y la técnica necesaria para ganarlo. Entonces, quienes deseen pueden pausar en este momento el video y luego continuar con la explicación. Si tu respuesta fue, por ejemplo, para ganar este final, rey de 2 es una jugada incorrecta, que revela precisamente la carencia en un asunto tan elemental como es el tema de la oposición y las casillas críticas, que es con lo que vamos a empezar el día de hoy. Las negras simplemente juegan rey e8, las blancas juegan rey de 3 y las negras ganan la oposición y ya no es posible ganar esa partida. Por ejemplo, la jugada rey de 4 no gana, simplemente rey de 6, si se quiere se avanza el peón y bueno, esto es bastante conocido, por eso voy a ir un poco rápido en cuanto a esto. Es decir, las negras ya no ceden la oposición en ningún momento. Entonces, esto finalizaría en tablas de este modo. Así que esa jugada sería errónea, la jugada rey de 2. Ahora bien, antes de mostrarles la solución correcta en este final, quiero entonces pasar a explicar los dos conceptos esenciales que vamos a tratar en este momento. Primero, la oposición. La oposición es el enfrentamiento de los reyes teniendo una separación entre ellos siempre de casillas impares, una, 3 o 5. ¿Y para qué sirve la oposición? Básicamente la oposición sirve para quien tiene la ventaja de la oposición para impedir el ingreso del rey contrario en la zona o en una zona que hay que evitar que entre o para poder ingresar. Entonces, por ejemplo, en este caso juegan las blancas y son, por lo tanto, las negras las que tienen la oposición, porque si las blancas juegan aquí, las negras simplemente juegan aquí y no permiten a las blancas pasar. Si las blancas siguen intentando, las negras lo evitan. Por ahora, desatendamos este peón que está presente en la posición. No es mi intención confundirlos. Viene esto así, por ejemplo, estamos atendiendo solo el tema de la oposición. Entonces, no puede ingresar ahora. Si las blancas juegan y son las negras las que desean ingresar, entonces lo pueden hacer porque forzosamente el rey que carece de la oposición tiene que ceder espacio y entonces el rey contrario ingresa. Ahora, la oposición, que es de 3 o de 5 casillas, se conoce como oposición a distancia, pero tiene el mismo valor a nivel práctico entenderlo, porque si las blancas empiezan a acercarse, las negras mantienen el sentido de la oposición y cuando ya están en oposición directa, pues siguen manteniendo la ventaja de la oposición. Ahora bien, el otro concepto tiene que ver con las casillas críticas. Las casillas críticas son estas casillas delante del peón y asegurarse de tener esas casillas, de poder llegar con el rey a esas casillas, permite en la mayoría de los casos ganar la partida, principalmente cuando se apodera de las casillas que están más adelante del peón. Esto lo vamos a ver en un ejemplo concreto. Este ejemplo es uno de los finales más básicos que hay que conocer. Todo esto lo estoy compartiendo principalmente pensando en los principiantes. Sé que muchos ya conocerán los detalles de este tipo de finales. Y me gusta mucho comentar que en el libro 200 partidas abiertas de David Bronstein, él nos comenta que este es el examen de ingreso en el conservatorio. No sé ahora, pero en la época de Bronstein cuando un niño deseaba ingresar a estudios de un orden superior en Moscú, le hacían esta prueba. Entonces, primero, ¿qué debemos entender aquí? ¿Dónde están las casillas críticas del peón? Son estas. Y como ya lo mencionaba, dejo marcadas solo las más importantes. Eso significa que el rey debe dirigirse con prontitud a estas casillas, a estas en particular. Vuelvo a marcarlas
estas casillas. Si nosotros cometemos un error como jugar E4, esto cambia las casillas críticas o casillas clave, y es el rey negro el que llega muy rápido a estas casillas. Por eso una jugada como E4 sería un grave error. Entonces, ¿qué deben hacer las blancas? Dirigir su rey hacia delante del peón a estas casillas. Y esto ya nos da una primera idea fundamental, y es que el rey debe estar delante de su peón, no detrás ni al lado del peón, sino delante de su peón. Ahora, las blancas salen y las negras juegan con el concepto de oposición precisamente para impedir que el rey blanco pueda apoderarse de la oposición, y entonces al contar oposición a distancia 5 casillas puede jugar aquí. Si por ejemplo juega aquí, entonces contamos ahora 3 casillas y el rey juega aquí y tiene la oposición. Juega aquí, el rey viene aquí y otra vez estamos en una situación de oposición, pero aquí las blancas cuentan con un recurso que de no tenerlo, entonces esto sería tablas. Y ese recurso se conoce como reservas de tiempo. Es decir, este peón se juega, se tenía esta reserva de tiempo y entonces las negras forzosamente pierden la oposición. Por ejemplo, juegan a F6, podrían haber jugado también a D6 y las blancas entonces ingresan en las casillas críticas importantes del peón. El rey trata de sostenerse, pero vamos a ver cómo va a terminar siendo desalojado. Juega aquí y aquí entonces aprovechamos los tiempos de reserva. Por ejemplo, juega aquí y si el rey viene aquí, entonces otra vez casillas críticas que aseguran la coronación del peón y el peón ya llega con facilidad. Aquí ya no necesitamos seguir explicando porque cuando el peón llega a la octava fila se transforma en dama y pasamos al final de rey y dama contra rey, que es bastante elemental. Entonces, volviendo otra vez a nuestro ejemplo original, hay que jugar con esos conceptos. Entonces, ya vimos que si nos íbamos en esta dirección, las negras fácilmente podían apoderarse de la oposición y entrar en las casillas críticas impidiendo que el rey pudiera apoyar el peón hacia la coronación. Por eso es la jugada correcta de rey C2, que no permite, observemos, ganar una oposición directa, ni siquiera intentarlo, y que se dirige a la casilla crítica más alejada de este rey, la cual es B4, y eso es lo que permite la victoria. Es un concepto fundamental. Las negras intentan llegar, pero al llegar a B4 esto les permite ganar la posición porque, por ejemplo, si las negras juegan aquí, pues simplemente se juega aquí y es muy fácil la victoria. O si las negras juegan aquí, las blancas entran en la oposición y se gana la partida fácilmente. Por ejemplo, si viene aquí, esto ya lo vimos en el ejemplo anterior. Si juega aquí, seguimos aquí. Si viene aquí, avanzamos el peón. Si, por ejemplo, viene aquí, avanzamos el peón. Podemos hacerlo porque si las negras juegan aquí, tenemos la oposición. Si juega aquí, avanzamos, entramos y apoyamos al peón en su coronación, entendiendo nuevamente que el asegurarse de las casillas críticas más la combinación con la oposición fueron las que permitieron técnicamente ganar este final de forma totalmente precisa y eficaz. Bueno, muy bien. Recuerden dejar su like si les gusta el contenido que están viendo en el canal, comentar y ya nos vemos. Gracias, chao, chao.